Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hoy nos acompaña acá en la redacción del periódico Metro el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Bienvenido. Gracias por la oportunidad y contento de estar aquí con todos ustedes. Secretario, hay muchos temas que queremos discutir con usted, así que vamos de inmediato con las preguntas. La primera, ¿qué ha pasado con el tema de la crudita? El 4 de mayo usted dijo que entraría en vigor cuando la Junta aprobase el reglamento, que entiendo que trabajaría Hacienda. Sí. Entonces estamos a 20 y pico, a 25 de mayo y nada, ¿qué ha pasado? Mira, han habido trámites legislativos, correcciones de técnica legislativa en cuanto al mecanismo para poderlo implementar. Y me suscribo, ¿verdad?, al momento en que el gobernador presentó legislación con fuente de repago. Lo había hecho a través de un proyecto de ley. La Asamblea Legislativa tomó la posición de hacerlo a través de resolución conjunta. El gobernador firmó la misma, luego la Junta levantó cierto grado de reparo y yo creo que ya se encuentra en ese proceso de corrección de técnica legislativa para que se pueda implementar. En términos generales, el gobernador pues cumplió con Puerto Rico para buscar una fuente de repago cuantificable para esto, y ya aguardamos a que se finiquite todo este proceso para implementar la misma a la brevedad. Lo que sí es que esta medida, tal cual como el gobernador la había presentado, pues en esencia contenía los elementos para ser aprobada dentro del contexto de promesa. Y en términos de lo que le corresponde a usted en Hacienda, ¿el reglamento ya está listo? Eso estaba antes de que se convirtiera en ley. Okay. Ya nosotros estábamos listos y en conversación con la industria, por eso se presenta la carta circular a solo unas horas de haber sido firmada la primera resolución conjunta. El Departamento de Hacienda ya se había sentado con los importadores para ¿verdad?, tomar insumos de cómo era la mejor manera de implementar estos mecanismos. Así que yo encuentro que la parte procesal, el departamento estaría listo. Es cuestión ya de finiquitar el proceso legislativo y ya validar con la Junta de que esto es consistente con promesa. Hablando de proceso legislativo, hay una propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, corriendo, que pondría un arbitrio a los automóviles, a los carros de 1%, un arbitrio municipal. Sí. ¿Usted favorece esa medida? Esto es más bien para propósitos del crimen y en esencia yo soy muy deferente con el manejo de las arcas municipales. Entiendo que el crimen es la entidad que debería, ¿verdad?, endosar o negar, ¿verdad?, una medida de esta naturaleza. De mi parte, ya el gobernador ha establecido una política pública de cero aumentos a contribuciones o de nuevas imposiciones, así que habría que validar el balance de las cosas, cómo quede la medida finalmente. Obviamente el Departamento de Hacienda se pone a disposición tanto del CRIM como de la Asamblea Legislativa y el mismo gobernador, cuando pasen estas medidas, de poder ofrecer nuestro insumo desde una perspectiva de administración contributiva, pero hay que darle la deferencia al crimen a los señores alcaldes, ¿verdad?, y al cuerpo político de Puerto Rico que tomen esas decisiones. Plantea que el gobernador ha dicho, ¿verdad?, que no debería ser un impuesto adicional. El presidente de la Cámara ha dicho que no, que esto es even, ¿sabe?, que es neutral, pero la realidad es que aplicaría a los carros usados y ahí aumentaría la base, porque actualmente los carros usados sí, no pagan arbitrio. Yo no he visto el modelaje, ¿verdad? Habría que verlo. Los modelajes que hayan corrido la Asamblea Legislativa, la Comisión de Hacienda y el mismo CRIM en estos efectos, pero en la medida en que algo huela y se sienta como un impuesto adicional, sé que va a tener serios reparos de parte del gobernador de Puerto Rico, pues su política pública es tratar de reducir la carga contributiva en las personas. Este fin de semana se supone que sea el fin de semana de ventas sin IVU para los productos de temporada de huracanes. Todavía Hacienda no ha publicado la carta circular. ¿Eso va o no va a entrar en vigor? Vamos a posponerlo para el fin de semana del 17 al 19 de junio. ¿Pero tienen la potestad? Sí, la ley permite posponer en este primer ciclo y temporada de huracanes. Faculta el secretario de Hacienda a posponer la fecha de implementación de esto, y esto responde a reclamos del mismo sector comercial que en esencia tendrían problemas para completar la programación para este fin de semana, el cual básicamente haría o imposibilitaría que los consumidores en Puerto Rico
puedan gozar de esta exención. Así que escuchando los reclamos del sector empresarial en Puerto Rico, que me parecían bastante válidos y que en esencia apostaban, ¿verdad? O en beneficio de la misma ciudadanía, la intención es posponerlo. El departamento estará emitiendo ya un boletín informativo con los detalles de la posposición, pero te anticipo que será del 17 al 19 de junio, si Dios así lo permite. ¿La Junta de Control Fiscal ya le dio el visto bueno? Puede levantar reparo en cuanto a potenciales fuentes de repago, pero es nuestro trabajo como equipo fiscal en nosotros poder garantizar que esto sea consistente con el plan fiscal. Así, esto es un ejercicio iterativo en el proceso, pero la determinación del gobernador es agotar todos los remedios para implementar esta medida, que incluye también el proceso que requiere a través de promesas, pero lo más importante era escuchar a la clase empresarial de Puerto Rico, ver cómo se podía implementar esto, porque la intención es que se implemente y que las personas puedan gozar de esta exención, y entendíamos que lo prudente para este año era posponer la implementación, puesto que esto se convirtió en legislación hace tan solo una semana. O sea, que usted no anticipa que algún issue con la Junta frene esa fecha nueva de mediados de junio. Nosotros no controlamos las determinaciones de la Junta, nosotros sí controlamos el presentar la posición del Ejecutivo, implementar la política pública, y en nuestra responsabilidad pues atender cualquier pregunta o solicitud de información de la Junta sobre esto. Nosotros nos sentimos confiados que en el espectro que se encuentran los recaudos en estos momentos, en los resultados que ha tenido el Departamento de Hacienda, esto no debe ser inconsistente con promesa. Hablando de recaudo, ustedes tienen que estar recaudando muchísimo más porque estamos en una inflación. Todo está más caro y sobre ese precio es que ustedes recaudan. ¿Cómo están viendo ese comportamiento inflacionario en términos de recaudos para el erario? Mira, esa premisa yo considero que no es del todo correcta, en el sentido en que si hay aumento en recaudos, ciertamente hay partidas que se pueden ver afectadas por los procesos inflacionarios, por ejemplo el IVU. De igual manera, el que los productos sean más caros, pues encarece y restringe un poco la capacidad de consumo de los consumidores, valga la redundancia, en cuyo caso también pudiera representar reducciones, ¿verdad?, en el cobro de impuestos. Sin embargo, se ha visto consistentemente y ya desde hace unos años atrás que el Departamento de Hacienda supera las proyecciones, y esto responde a varios factores. Ciertamente la inflación afecta de alguna manera u otra cómo se recaudan los impuestos en Puerto Rico, pero de igual manera la actividad económica, la reducción en el desempleo, el programa de crédito por trabajo, las ayudas económicas, las transferencias federales, todo eso también tiene un grado de importancia, y yo siento que el Departamento de Hacienda, a pesar de tener una tercera parte menos de los empleados, hace mucho mejor su gestión de fiscalización a través de la tecnología y a través del entrenamiento a nuestros empleados para estos procesos de fiscalización, y se ha visto en los resultados al momento. Sí, pero no podemos borrar que estamos pagando más y pagamos entonces más, ustedes recaudan más. Pero lo que quería preguntarles, ¿en algún momento en la legislatura se planteó hacer algún tipo de medida para hacer algún cálculo para ayudar en términos de la inflación? ¿Eso avanzó o no avanzó? Mira, obviamente los cambios contributivos pues requieren, y particularmente de esta índole, pues requieren buscar fuentes de repago. El gobernador ha establecido un comité para establecer recomendaciones para cambios contributivos más enfocados en una reforma más comprensiva. En eso es lo que nos hemos estado enfocando, pero importante buscar esas potenciales fuentes de repago para cualquier cambio contributivo, y ahí, ¿verdad?, es donde se vuelve un reto más grande en términos fiscales. Yo insisto, si bien es cierto que la inflación afecta a los recaudos, no me parecería justo para nuestros compañeros del Departamento de Hacienda adjudicar exclusivamente el aumento en recaudos al factor inflacionario. Yo creo que también ha habido otras circunstancias que han influido de alguna manera en los resultados que hemos tenido. No, y bueno, y si tomamos como punto de partida lo que ha pasado con la crudita y todas las objeciones que ha tenido la Junta, una medida para controlar lo de la inflación sería cuesta arriba que ellos definitivamente va a ser un proceso, ¿verdad?, controversial en caso de no tener fuentes de repago. Secretario, se presentó esta semana finalmente la legislación que propone una tasa fija en la contribución sobre ingresos a las compañías foráneas, 10.5% acreditable por el Servicio de Rentas Internas. Expliquen a arroz y habichuela cómo se va a garantizar
que Puerto Rico no va a perder esos recaudos, que son 75% de todas las contribuciones que recauda Hacienda, entre 1.800 y 2.000 millones de dólares. Sí, ya ha ido reduciéndose el arbitrio. En el pasado llegó a ser hasta 25%. Actualmente el arbitrio genera como un 16% de la totalidad de recaudos, que ha convertido el Fondo General ha sido menos dependiente de esto, en parte por los aumentos en contribución sobre ingresos de individuos y corporaciones regulares. Nosotros, luego de conversaciones con el sector privado, que se ve ¿verdad? Se afecta por estos recaudos de ley 154, con el Tesoro Federal y obviamente con el componente fiscal, hemos encontrado una alternativa que es endosada y avalada por el Tesoro Federal, que permitiría migrar del arbitrio de 4% en la producción ¿verdad? De los productos manufacturados en Puerto Rico que se venden en entidades relacionadas en los Estados Unidos, a una contribución sobre ingresos. Nosotros proponemos una tasa base de 10.5% en la medida en que estas entidades pues produzcan más en la isla y tengan más empleos. La base contributiva se va reduciendo para otorgar, ¿verdad? Unos beneficios contributivos que compitan a nivel global. Conceptualmente, yo creo que el proyecto que se presentó en el día de ayer coincide bastante con la propuesta de la Asociación de Industriales, así que en ese sentido pues nos sentimos sumamente contentos de por lo menos coincidir en esto, en el marco conceptual, y yo lo que creo que ya lo que quedaría, ¿verdad?, es la discusión de estas tasas contributivas efectivas aplicables, que va a pasar, ¿verdad?, ponderación de la Cámara y el Senado de Puerto Rico y el señor gobernador, y obviamente la Junta de Supervisión Fiscal que tiene, ¿verdad?, un poder decisional también sobre esto. He estado escuchando distintas voces que están alertando que el gobierno tiene que monitorear inversiones futuras para que no pase lo mismo que con las 936, que las compañías se fueron yendo poco a poco. Ya se ha hablado al interior del gobierno cómo entonces van a tener un plan en esta dirección. Sí, definitivamente, y el Departamento de Desarrollo Económico ha verbalizado que anunciará, ¿verdad?, cuál es esa ruta de acción de cara al futuro. Yo encuentro que este programa de incentivos, donde básicamente transfiere la ley 154 una contribución sobre ingresos, permite ser competitivo a nivel global, y ciertamente se inserta dentro de las políticas de Estados Unidos con relación a lo que se llama el Global Minimum Tax, el impuesto mínimo global, los cambios al régimen del GILTI, que el GILTI es un régimen contributivo a nivel federal que podría afectar o que afecta a las compañías que hacen negocio en Puerto Rico y en otras jurisdicciones foráneas. Así que yo encuentro que Puerto Rico ya con esta propuesta se va insertando a nivel global, y que aún mantiene esa competencia que es tan importante para Puerto Rico, ¿verdad?, y nuestra economía. ¿Confía que la legislatura le va a dar paso rápido a esto? Confío, ¿verdad?, que todos nosotros que tenemos un deber en esto estaremos a la altura de los retos. La verdad que la comunicación tanto con la delegación del Partido Nuevo Progresista como la delegación del Partido Popular previo a presentar la legislación ha sido muy efectiva. La comunicación con la Comisión de Hacienda ha sido extensa, particularmente en la Cámara, que es donde se inician estos procesos, y yo confío, ¿verdad?, que los legisladores, dándole la deferencia al proceso legislativo, yo soy muy respetuoso con eso, sé que lo harán, ¿verdad?, con la mayor responsabilidad posible. La propuesta que se presentó ayer está avalada por el Tesoro Federal, entendemos que es competitiva, y es cuestión, ¿verdad?, de nosotros participar de ese proceso legislativo para asesorar a los miembros de la Asamblea Legislativa. Y la Junta, como dijo, tendría también que aprobar. Sí, todos sabemos, y no es sorpresa, que la Junta ¿verdad?, tiene cierto grado de reparo con los programas de incentivo en Puerto Rico. Yo creo que en parte en desconocimiento de lo que ha representado los programas de incentivo en la economía de Puerto Rico, pero yo creo que esos son unos asuntos de política pública que se van más allá de las fronteras que establece Promesa. En este caso, lo importante es que la medida recaude lo que el plan fiscal establece y que cualquier cambio sea revenue neutral. Así que en ese sentido nosotros creemos que la propuesta cumple con ese requisito, por lo cual reduce el marco de acción potencial de la Junta sobre esta medida. Lo importante es que sea revenue neutral. El resto son consideraciones de política pública, y se le debe dar el respeto y la deferencia al cuerpo político de Puerto Rico, a los funcionarios electos, para que tomen esas decisiones. Hablando de política pública, este es un tema vital, importantísimo, aunque suene técnico. Puerto Rico se juega mucho aquí en términos de lo que son sus ingresos y de su competitividad global a futuro.
el manejo de cómo se comunican las cosas importantes también es política pública. Y un anuncio tan importante como este, no hubo una conferencia de prensa, lo vimos en un solo medio en una entrevista. ¿Le parece apropiado cómo lo ha manejado en términos de comunicaciones? Bueno, técnicamente los procesos de entrevista se van dando a lo largo. Todavía este evento no ha acabado. Todavía queda el proceso legislativo. Y en ese sentido, el Departamento de Hacienda es muy responsable en cómo divulga la información, más que cualquier estrategia, que el contenido sea correcto. Y yo entiendo que Pero en debería ese llegar a la sentido, mayor cantidad de personas. claro No, que sí, no. claro Tal que vez sí. una conferencia de prensa hubiese sido lo más apropiado. Todavía en estos momentos esto se encuentra en una etapa bien preliminar, todavía pasa un proceso legislativo, que hay que darle espacio a la Asamblea Legislativa que haga sus quehaceres. Yo sé que el gobernador hará los anuncios concernientes a todos los medios de comunicación cuando estos eventos ocurran. Todavía queda, yo creo que el camino más importante, el técnicamente más difícil era conseguir la anuencia del Tesoro Federal, pero sé que el proceso más público va a ser ese proceso legislativo y todavía, ¿verdad?, queda un trecho bien importante que recorrer, y cuando se recorra, sé que el gobernador de Puerto Rico va a hacer los anuncios concernientes. Hablando de proceso legislativo, proyecto senatorial 684 establece los requisitos de inversión y creación de empleo para los inversionistas estadounidenses que desean mudarse a la isla. Su postura sobre esta medida. Mira, nosotros entendemos, y es parte de las recomendaciones que ha hecho el Comité de Reforma Contributiva, honrarle un tratamiento similar a todos los puertorriqueños. Nosotros hicimos un ejercicio de costo, entendemos que no excede los 50 millones, entendemos que es menos, creemos que ese costo, dentro de un marco de reforma contributiva, se pueden hallar las potenciales fuentes de repago. En términos generales, es tal vez establecer unos requisitos adicionales para otorgar decretos, tanto a los inversionistas como a los residentes, algo, ¿verdad?, que yo creo que es más un asunto del Departamento de Desarrollo Económico que de un asunto de mero ejercicio, ¿verdad?, de recaudo de fondos públicos. Sin embargo, yo creo que todo el mundo se está alineando a que debe haber una reconciliación entre el tratamiento que se le da en la afuera y en la adentro. En nuestro caso, pues nosotros propusimos que por virtud del mismo código se tribute de manera similar sin que necesariamente se requiera un decreto. Pero hay que darle deferencia al proceso legislativo. En su momento nosotros participaremos, como ya lo hemos hecho en el Senado, ya si pasa este proyecto a la Cámara, y obviamente en el proceso de firma o veto del gobernador de medidas de esta naturaleza, pues continuaremos participando. Pero en esencia yo creo que, y en principio, todos reconocemos que se debe reconciliar ese tratamiento contributivo tanto para los de afuera como para los de adentro. Esos decretos han sido altamente controvertibles, ¿no? Al de aquí lo ve pues como por qué un beneficio al de afuera que no se le da al de aquí. Y quiero ir específicamente uno. Brooke Pierce reiteró públicamente que su residencia es en Vermont, pero recibe beneficios contributivos en Puerto Rico por un decreto de ley 22. ¿Usted va a hacer algo al respecto? Si puedes repetir la pregunta. Que Brooke Pierce reiteró públicamente que él vive, es residente Sí. de Vermont, pero recibe los beneficios contributivos de la ley 22 en Puerto Rico. Sin entrar en casos particulares, es que yo creo que todos sabemos que el Departamento de Hacienda no se puede expresar sobre casos particulares. Nosotros sí emitimos un boletín informativo en el 2021 estableciendo cuáles iban a ser las campañas de fiscalización dentro del Departamento de Hacienda. Y distinto a lo que ocurría hace 5 años atrás, donde no se hacía nada. Nosotros sí indicamos que íbamos a establecer una campaña de fiscalización a los tenedores de decretos. Esto se puede dar de distintas vertientes. Hay una parte que corre a través del Departamento de Desarrollo Económico, que ha básicamente eliminado 228 decretos. Al momento, tal vez esa cifra haya aumentado más, ¿verdad? Esto fue hace ya unos meses atrás. De igual manera, el Departamento de Hacienda colabora con el IRS para la fiscalización de estos eventos, y obviamente la digitalización de toda esta información. En el pasado se generaban estos decretos y el departamento no tenía ni visibilidad de quiénes lo tenían. Eso ocurría en el departamento cuando yo llegué. En el proceso nosotros hemos ido digitalizando y ya tenemos en nuestro sistema quiénes son esos tenedores de decretos. Tenemos en muchas instancias ya el decreto totalmente digitalizado y estamos en mucha mejor posición de poder hacer algo, ¿verdad? O llevar estas campañas de fiscalización de una manera más certera y más efectiva. Así que es nuestro deber hacer que las personas cumplan con sus responsabilidades, pero obviamente todo esto se da dentro de un marco ya
de política pública que se estableció en el Boletín Informativo del 2021. Pero ser residente en Puerto Rico es un requisito para este beneficio. Sí. Y el que no lo sea, no está cumpliendo con ese requisito. Sí, definitivamente. Y eso se está fiscalizando. Sí, de hecho, parte de los decretos eliminados han sido en parte por incumplimiento con ciertos parámetros que podrían ser, ¿verdad? La residencia. Sí tengo que decir que en este caso el rol en cuanto a los procesos de residencia, cuál sería la implicación contributiva en Puerto Rico, pues el departamento, ya cuando una persona deja de ser residente o no fue residente, gran parte de esas ganancias, pues de igual manera no iban a tributar acá porque persiguen la residencia de la persona. Por eso reconocemos que en términos económicos, muchos de estos procesos de auditoría representan más bien un beneficio al IRS, y por eso es que lo traemos al IRS a la mesa, porque sabemos que si una persona incumple con la residencia en Puerto Rico, tal vez Puerto Rico pierda jurisdicción sobre esa persona porque no es residente. Sin embargo, el IRS tiene jurisdicción sobre esto y un interés económico, y por eso era importante integrar el Departamento de Desarrollo Económico al IRS a la mesa y poder crear, ¿verdad?, un proceso integrado entre todas las partes. Quería preguntarle, Foundation for Progress y Fundación para la Igualdad, entiendo que usted confirma hoy en la prensa que no están registradas en el Departamento de Hacienda. Sí, recordemos que los certificados para entidades sin fines de lucro es un proceso público donde el departamento tiene un listado de las entidades sin fines de lucro que actualmente poseen el certificado de exención ante el Departamento de Hacienda, con una búsqueda en SURI. Es una lista que se actualiza casi en vivo, ¿verdad?, en la medida en que se van otorgando estos certificados. Y, ¿verdad?, en nuestro entendimiento, estas dos entidades pues no poseen un certificado de exención. Enfatizo en lo siguiente: que una entidad se registre en el Departamento de Estado, indique que es una entidad sin fines de lucro para propósitos contributivos según nuestro Código de Rentas Internas. Eso no significa que automáticamente sea considerada una entidad sin fines de lucro. Por regla general, esto pasa por un proceso de escrutinio bastante profundo dentro del Departamento de Hacienda, donde hay una oficina de división de incentivos contributivos que analiza los hechos y circunstancias y el cumplimiento de estas entidades que lo solicitan a la hora de otorgar estos certificados. Un proceso, yo creo que en muchas instancias está más exigente que el del mismo IRS con la 501. O sea que tal vez el hecho de que no estén registrados apunta más, ¿verdad? Y no lo voy a preguntar aquí porque no lo voy a traer a especular, pero es lógico pensar que entonces apunta más a que estas fueron organizaciones fantasmas. No tengo todos los elementos para hablar, ¿verdad?, de esto, y de hecho tampoco podría divulgar información particular. Lo que sí puede saber Puerto Rico es que al momento de ver individuos que hacen reclamaciones de deducciones por pagos a entidades sin fines de lucro, en la gran mayoría de los casos el departamento está en posición, a través del procesamiento de la planilla, ni siquiera se necesita una auditoría o un proceso de investigación para poder determinar si esa deducción es admisible o no. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos nuestros récords, quiénes son las entidades autorizadas por el Departamento de Hacienda, y en ese sentido se pueden hacer procedimientos de tasación de deuda bastante inmediatos, tales como la notificación de deficiencia en planilla o la notificación de error matemático. Así que en ese sentido, las potenciales deducciones que se pueden tomar por aportar a entidades que no están autorizadas por el Departamento de Hacienda es un trámite que el Departamento de Hacienda de tiempo en tiempo verifica a través del procesamiento de planillas. Ayer el representante Héctor Ferrer le solicitó a usted que investigue si alguno de estos donantes del Super PAC Salvemos a Puerto Rico se benefició contributivamente, si en efecto tomó una exención por esa contribución que hizo al Super PAC a través de estas organizaciones sin fines de lucro. ¿Eso es algo que ustedes van a hacer un chequeo? Yo creo que la contesté anteriormente. Volvemos, en el procesamiento de planillas, el Departamento de Hacienda puede verificar y tiene la capacidad de poder verificar que las personas que hayan tomado deducción a entidades sin fines de lucro, y no lo digo por este caso, lo digo por el caso de todos los puertorriqueños, tú tomaste una deducción con fines caritativos, el Departamento de Hacienda puede ponderar, puede ir para atrás y tiene 4 años para revisar esas representaciones, y tiene mecanismos bastante efectivos para poder determinar si en efecto esa deducción aplica o no. Y no lo digo tan solo en este caso, lo digo en términos generales. Usted toma una deducción como una donación a la caridad y es un trámite que el Departamento de Hacienda en muchas instancias puede fiscalizar
a través de mecanismos electrónicos y utilizando la tecnología que tenemos al momento. La ex fiscal federal María Domínguez ha dicho que se pueden investigar por las autoridades locales los donantes de este Super PAC y mencionó el ángulo de lavado de dinero. ¿Eso es algo que entrarían ustedes con justicia si se da una investigación así? Nuestra responsabilidad siempre es hacer valer las leyes de Puerto Rico, las que nos correspondan administrar, ¿verdad? En nuestro contexto. Sé que el Departamento de Justicia maneja sus trámites investigativos con responsabilidad, de igual manera el Departamento de Hacienda. Obviamente uno no divulga qué planillas, qué contribuyentes están siendo investigados en el proceso, no se puede hacer, pero sí les puedo decir que es nuestra responsabilidad hacer valer las leyes, en nuestro caso, las leyes que maneja el Departamento de Hacienda. En Puerto Rico hay una percepción de que estos inversionistas políticos que donan así grandes cantidades y luego consiguen contratos, están tan cerca de las esferas de poder que son intocables y que ni siquiera los investigan. ¿En Hacienda investigan estas personas? En Hacienda hay un comité de auditoría donde se establecen unos parámetros para investigar o auditar. Se utilizan distintos datos objetivos. De igual manera se presentan querellas puntuales que se atienden de tiempo en tiempo, y de igual manera el departamento tiene los procesos, ya sean cuando pasa a un parámetro más criminal que administrativo, y se ha visto en el pasado los resultados que se han tenido sobre esto. Incluso el procesamiento de una planilla, aquí se procesan todas las planillas, así que todas las planillas de individuos pasan por cierto grado de escrutinio, así que esa percepción que pudiera tener, a mi parecer, pues no me parece justa, porque todas las planillas de individuos de alguna manera u otra son intervenidas por el Departamento de Hacienda para verificar de alguna manera u otra si esas representaciones son correctas. Uno es a través del procesamiento de una planilla, que a través de la tecnología pues se ha avanzado muchísimo, y otros son por unos mecanismos donde requiere, ¿verdad?, más intervención humana, ya sea una auditoría administrativa o un procesamiento de una investigación criminal, y con eso puede confiar el pueblo de Puerto Rico, que es algo que nosotros manejamos con mucha responsabilidad. Y tan es así, ¿verdad?, que yo creo que el mismo pueblo lo reconoce, y nosotros hemos ido democratizando esa información al punto tal de que las personas exigen, ¿verdad?, que estos procesos se lleven a cabo. En el pasado, para darte un ejemplo, casos de corrupción, ¿cuándo se había escuchado el Departamento de Hacienda hacer órdenes de embargo contra funcionarios electos que han cogido soborno? ¿Eso se había escuchado en el pasado? Yo no lo recuerdo. Yo sí tengo que decir que el Departamento de Hacienda de ahora sí lo ha efectuado. Así que yo creo que hay una clara diferencia de lo que era el Departamento de Hacienda de antes con el que es de ahora, y con eso pueden confiar el pueblo de Puerto Rico. Secretario, hablando de planillas y procesamiento de planillas, ¿cómo va con los reintegros? ¿Cómo cuántas planillas quedan sin reintegrar? Mira, nosotros superamos ya los 1.400 millones en reintegros. Técnicamente estamos hablando de más de 800.000 planillas reintegradas. En estos momentos se está ya llevando el procesamiento de aquellas planillas que hicieron reclamaciones por cuidado de dependientes, que requerían unos protocolos adicionales de revisión según acordados con el IRS. Pero en términos generales yo me atrevo a asegurar que no debe exceder del 5-6% de las planillas radicadas. Las personas que no hayan recibido el reintegro, mi recomendación es que el primer paso, verifiquen su cuenta de Suri a ver si tienen alguna notificación de reparo o de error matemático o de deficiencia. Si no tienen ninguno de esos, eso es mala suerte, que cayeron en un 5%. No. Siempre tiene derecho a pedir estatus ante el Departamento de Hacienda. Puede solicitar una cita a nuestras oficinas alrededor de la isla. Tenemos oficinas tanto en San Juan, en Caguas, en el oeste, en el sur de la isla, en el norte de la isla también, así que puede acudir a nuestra página de internet. Tenemos nuestro portal ya para solicitar la cita y hacer lo correspondiente. Probablemente, si comparan cuál ha sido la experiencia de los contribuyentes de los Estados Unidos con el pago de reintegro del IRS en comparación con los puertorriqueños, y yo creo que esta es la primera vez o una de las únicas veces que el departamento o está ahí con el IRS o en muchas instancias mejor. Yo creo que ya en esto nosotros estamos compitiendo a nivel mundial con las mejores agencias de administración contributiva en el mundo, y los resultados están ahí. Yo creo que el pueblo lo reconoce. Bueno, secretario, muchas gracias por haber estado en este otro punto por punto acá en Metro Puerto Rico. No se pierda, secretario, que necesitamos hablar con usted de vez en cuando. Pero fíjense, yo siempre estoy disponible y he participado de muchas entrevistas con ustedes. Obviamente
también tengo otras responsabilidades, pero definitivamente Metro cuenta conmigo y hemos colaborado en reiteradas ocasiones en el pasado, así que no debe haber problema con eso. Gracias, secretario. Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.